Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Vamos a hablar del objetivo 2, contenido 2, catalizadores biológicos, enzimas. Lo primero que tenemos que trabajar cuando trabajamos con enzimas es, conocer un poquito de su historia. Para su historia, tenemos entonces que el primero que trabajó con algo relativo a enzimas fue Pasteur. O el que vio la evidencia del trabajo de las enzimas fue Pasteur. Él estaba trabajando con la fermentación del alcohol y él planteaba que la fermentación del alcohol era un acto relacionado con la vida y la organización de las células de la levadura y no con la muerte y la putrefacción de esas células. Es decir, que la fermentación dependía de que las células de levadura estuvieran vivas. Wilhelm Kuhn en 1870 acuñó el término de enzima, la cual deriva de la palabra griega que significa en las levaduras, para describir el proceso. Edward Bucher en 1897 encontró que el azúcar era fermentada inclusive cuando no había elementos vivos en los cultivos de las células de la levadura. Las enzimas son proteínas, sí, las enzimas son proteínas, y esto lo sustentó James Sumner en 1926. Él demostró que la enzima ureasa era una proteína al cristalizarla. El mismo Sumner trabajó con la enzima catalasa y también encontró que era una proteína. Lo que vemos en la imagen es el patrón de difracción, que es la evidencia que encontró Sumner para poder decir que las enzimas eran proteínas. ¿Cuáles son esas características de las enzimas? Las enzimas, al ser proteínas, son proteínas globulares que deben contener en ellas de 62 a 2500 aminoácidos presentes. Es la enzima más pequeña, 62 aminoácidos. Su estructura va a ser tridimensional y es determinada por los aminoácidos que están presentes. Las enzimas se pueden desnaturalizar. Al ser una proteína, ella, si se somete a calor o si se somete a frío o a condiciones de pH diferentes, ya se desnaturaliza. Vemos en la imagen lo que le está diciendo. Si le aplicamos calor, la enzima se desnaturaliza, ya sea si va para frío o va para el lado caliente de la temperatura. El ejemplo en este caso, si usted se está comiendo un ceviche, el ceviche que le van a echar, lo cocinan básicamente es con el jugo de limón. El jugo de limón tiene un pH ácido y ese pH ácido es el que se va a encargar de desnaturalizar las enzimas presentes y matar a la mayoría de los microorganismos. ¿Por qué? Porque desnaturaliza las enzimas que están trabajando en el metabolismo de esas bacterias que pueden estar allí presentes. Toda enzima requiere de un sustrato. Ese sustrato es la molécula sobre la cual actúa la enzima, que es la que ella va a facilitarle la reacción, que su punto de activación, la energía de activación que ella requiere para realizar la reacción química sea más bajo. Son específicas. En pocas palabras, no todas las enzimas van a trabajar en los mismos lugares. De hecho, hay enzimas que se mandan desactivadas y se activan en el sitio donde se necesitan. La función de las enzimas es catalizar las reacciones metabólicas, lo que le está diciendo, va a aumentar la velocidad de reacción, disminuyendo la energía de activación requerida. Lo vemos en la imagen. La línea azul corresponde a una reacción química no catalizada y la línea más clara, la moradita que ve allí, es una donde estuvo presente un catalizador, en este caso un catalizador biológico, una enzima. En ambas las reacciones deben ser posibles, porque recuerden que la primera, lo que vimos en el objetivo 2.1, tenía que ver con que las reacciones fueran o no posibles. Emil Fischer en 1894 planteó el modelo de llave cerradura. ¿Qué decía Fischer? En base a los resultados que él obtuvo en su experimento, él decía que la enzima y el sustrato poseen complementariedad geométrica, es decir, tienen formas definidas que le permiten encajar entre sí, y ese hecho de que encajen unos con otros de forma casi perfecta es lo que
se conoce como el modelo de llave cerradura y que le da especificidad a las enzimas. Vemos entonces el modelo de llave cerradura propuesto por Fischer, en el cual la enzima se va a unir, el sustrato se va a unir a la enzima, y este sustrato que se une a la enzima va a sufrir una transformación, una reacción química, generando dos productos distintos, sin modificar la enzima o sin que la enzima genere un subproducto adicional. El que se modifica es el sustrato, la enzima no va a modificarse. Daniel Kochland modifica un poco el modelo de llave cerradura, diciendo que las enzimas eran flexibles, y al ser flexibles podía haber la posibilidad de que hubiera un sitio activo, el cual va a cambiar la estructura de la molécula, y esa estructura que tiene la molécula, entonces, esa estructura que tiene la enzima, al cambiar puede adaptarse a un sustrato diferente. Eso va a tener su nombre, lo vamos a hablar más adelante. Entonces, de lo que planteaba Fischer, la enzima puede cambiar su función catalítica. En algunos casos, en las glicosidasas, que son unas enzimas, el sustrato cambia ligeramente de forma para entrar en el sitio activo, o la enzima cambia para que el sustrato pueda entrar. Vemos el ejemplo entonces del modelo propuesto de llave cerradura propuesto por Kochland, en el cual la enzima, si se dan cuenta, en esta primera reacción no tiene exactamente la forma del sustrato. Ella puede modificarse por acción del sitio activo y adecuarse al sustrato. Al hacer eso, ya el sustrato puede empezar a trabajar. Algunas drogas que no tienen que ver precisamente con enzimas, pero que están relacionados por ser estructuras proteicas, actúan sustituyendo neurotransmisores. ¿Por qué? Porque se cambia ese sitio activo, se cambia la conformación de la molécula y ya el neurotransmisor no puede entrar. De ahí es a donde se sustenta el hecho de la aparición de las drogas para la modificación del comportamiento de la célula, en este caso de las células nerviosas. Entonces, acción enzimática. Podemos decir que casi todas las enzimas son mucho más grandes que el sustrato. De hecho, la enzima solamente va a tener ese sitio activo de la enzima, esa parte pequeña que va a actuar sobre el sustrato, solamente va a ser de 3 a 4 aminoácidos de la enzima que van a actuar en el sustrato, y ese va a ser el sitio activo. Las enzimas también pueden contener sitios activos con la capacidad de unir cofactores. ¿Qué son los cofactores? Son otras sustancias que van a ayudar a que la enzima se una al sustrato, o a que el sustrato al revés se una a la enzima. Estos cofactores pueden estar o darse de forma directa o indirecta. Cuando eso ocurre, cuando la enzima se une a su sustrato, decimos que la reacción es catalizada. Vemos en la imagen una enzima actuando sobre dos sustratos diferentes. En este caso, sobre un sustrato y formando dos sustancias diferentes. Siguiente imagen, lo mismo que vimos al lado. Un centro regulador, un centro activo. El centro regulador es donde se unen los sustratos, la sustancia regular, que ya dijimos que es el sustrato. Y el centro regulador, disculpen, que es a donde se va a unir para modificar el centro activo y que el sustrato pueda trabajar, se pueda tomar la forma de la enzima del sustrato, y de allí se pueda dar la reacción catalizada. Presencia de cofactores. Lo primero que tenemos que decir es que un cofactor es una sustancia no proteica. Cofactores van a tener dos orígenes, un origen orgánico y un origen inorgánico. El origen orgánico son iones metálicos, sustancias metálicas que van a trabajar en el organismo para ayudar a que la enzima trabaje, se une al sustrato, forme centros activos. Complejos ferrosulfurosos, en el caso de los inorgánicos y no orgánicos, grupos prostéticos o coenzimas. Vamos a ver el ejemplo de ellos. En este caso, para que tengan un poquito más la idea, en el centro de los glóbulos rojos hay una sustancia ferrosa. Esa sustancia ferrosa va a actuar
como un cofactor para que se pueda dar las reacciones de intercambio gaseoso de dióxido de carbono y de oxígeno. Vemos allí la anhidrasa carbónica con zinc. Toda esa estructura de colores es la enzima anhidrasa. El puntico blanco es el zinc. Aquello que le estábamos diciendo, elementos, iones metálicos que van a actuar como cofactores. Las enzimas, o algunas, requieren un cofactor, pero no lo tienen unido a ella. Las enzimas, mejor dicho, que requieren un cofactor, pero no está unido a ellos, lo vamos a llamar apoenzimas. Cuando las apoenzimas se unen a uno o varios cofactores, la vamos a denominar oluenzimas. Entonces, la mayoría de los minerales van a actuar como cofactores inorgánicos en reacciones enzimáticas. Las coenzimas se van a encargar de transportar grupos químicos de una enzima a otro. Repito, una coenzima puede llevar moléculas a otra enzima para que pueda trabajar. Pero quiere decir que la palabra coenzima es que ella va a ayudar al trabajo. Algunos de estos compuestos, por ejemplo, la riboflavina, la tiamina y el ácido fólico, son vitaminas. Son vitaminas que van a requerir o que se van a formar un cofactor para ser llevado a otra enzima y puedan realizar su función. Para el caso del ácido fólico, como ejemplo, las mujeres embarazadas deben consumir ácido fólico porque su organismo, las enzimas, se están encargando de llevar la mayor cantidad de ácido fólico que la mujer consume al cerebro del niño para que éste pueda formar las vainas de mielina, segundo año de bachillerato, cuando vieron sistema nervioso, y se pueda formar esa vaina de mielina en las neuronas. Dentro de otros ejemplos tenemos entonces los grupos químicos que se intercambian por acción de coenzimas. Vamos a tener el ion hidruro, que va a ser transportado por el NAD o el NADP. El símbolo más significa que él tiene ausencia de hidrógeno, por lo tanto él puede ganar un hidrógeno. Grupos fosfatos que van a ser transportados por el ATP, y así sucesivamente. Tenemos en el ejemplo la enzima acetiltransferasa, que en presencia de la coenzima A y de un sustrato, ella va a ser tratada por la enzima, y esa enzima va a formar la acetilcoenzima A, y el sustrato que se libera, en este caso la sustancia que va a ser liberada, el producto que va a ser liberado por la enzima, que ha cambiado su conformación química igual que la coenzima A. Regulación enzimática. Entonces tenemos que, para regular la actividad enzimática, se refiere a lograr que la enzima trabaje o que la enzima deje de trabajar sin afectar la presencia de la enzima. ¿Qué quiere decir eso? Que una enzima la podemos hacer desactivar o activar dependiendo de la reacción química. En este caso, el sistema metabólico se va a encargar de saber cuándo requiere desactivar una enzima y cuándo no. A menos, claro, que haya una enfermedad subyacente donde ese proceso esté afectado, o algún medicamento que esté afectando la acción de enzimática. Se puede regular la actividad enzimática también por la cantidad de enzima, por el mecanismo también que se regula la cantidad de enzima haciéndolo más lento. Esto lo vamos a obtener porque vamos a obtener que la actividad enzimática cambie, se modifique. Entonces, los tipos de regulación, según lo que se estaba diciendo, tenemos regulación alostérica, la cual es reversible, o sea, se modifica el sustrato o modifica la enzima por la presencia de un compuesto alostérico. Modificación covalente, lo que vamos a hacer es modificar los enlaces y también es reversible. Por activación de decimógenos, la regulación allí lo que va a originar es una proteólisis limitada, se van a romper algunos enlaces, esa modificación va a ser irreversible en el caso del sustrato. Si la enzima se modifica, se rompe
deja de cumplir su función, así que también vamos a decir que si ocurre en la enzima también es irreversible. Los zimógenos son uno de los ejemplos, para que más o menos tengan una idea a modo de ejemplo, que pueden generar cáncer. ¿Por qué? Porque modifican la acción celular enzimática. Puedo regular la actividad enzimática quitándole sustratos. Si yo no como, entonces tengo menos energía porque la enzima ya no deja de trabajar. Por compartimentalización de la enzima, es decir, que en un lugar esté el sustrato y en otro esté la enzima, y debe tener la presencia de una coenzima que transporte ese sustrato, a la enzima, de ahí me regula el proceso. Es más lento, la enzima no tiene todo disponible en el momento para trabajar. Y por la disponibilidad del cofactor. Elementos metálicos que dejen de estar presentes. Si no consumo vitaminas, si no consumo alguna sustancia que me pueda servir o que sea necesaria para el metabolismo celular, entonces ese va a influir en la disponibilidad de ese factor. La persona, cuando no se alimenta bien, entonces está afectando también su actividad enzimática. Reguladores entonces alostéricos. Reguladores alostéricos es aquel que encaja perfecto en el sitio alostérico, el cual es un sitio distinto al sitio activo. Ese regulador alostérico puede ser un activador o un inhibidor, es decir, puede activar o desactivar la enzima. También se le conoce como reguladores positivos o negativos. Al unirse un inhibidor a la enzima, se alteran las uniones débiles de la proteína, en este caso de esa enzima, y provoca un cambio en la estructura, en la forma de esa proteína, lo que va a cambiar la función. Vemos varios ejemplos, vamos a ponerlo completo. Tienen allí cómo actúa un regulador alostérico. Si nos damos cuenta en la imagen que tienen allí donde tienen el cursor, ella tiene dos sitios, tiene un sitio activo y un sitio alostérico. Si el regulador alostérico inhibidor entra primero al sitio activo, cambia la forma de la enzima y por lo tanto el sustrato no puede trabajar. Si el sustrato llega al sitio activo, pues la enzima trabaja normalmente. ¿Qué es lo que hace? Al cambiar la conformación, ya la enzima no reconoce el sustrato y el sustrato no se puede unir. Es lo que vemos en la imagen. Cambia la conformación, cambia esa estructura de la enzima. Tenemos entonces dos tipos de inhibición. Tenemos inhibición competitiva, que es lo que estábamos viendo arriba. Si hay muchos reguladores alostéricos alrededor de la enzima, lo más probable es que deje de trabajar que el sustrato no se pueda unir, por lo tanto la enzima no pueda trabajar. O tenemos inhibición no competitiva, en el cual el inhibidor se coloca cerca del sitio activo de la enzima, pero no utiliza el sitio activo. Simplemente funciona como una barrera entre el sustrato y la enzima. Por modificación covalente, como ejemplo entonces de la modificación covalente de esa regulación enzimática, tenemos la fosforilación y la desfosforilación. Explicándolo en palabras simples, la unión de grupos fosfato o la eliminación de grupos fosfato, de aquellos que estaba mencionando, por ejemplo, cuando hablábamos de la formación del ATP. Los mecanismos alostéricos se van a dar por uniones débiles, por lo cual se va a modificar los enlaces covalentes, que son una unión fuerte. La reacción de la fosforilación, vamos a ejemplo, requiere un catalizador. La enzima que cataliza esa reacción se llama proteína quinasa. Esa enzima que fosforila a otra enzima, al fosforilarse la enzima cambia su estructura primaria. Al cambiar la estructura primaria no se va a dar la reacción química. Esta parte de aquí lo que va a estar reflejada en una imagen, así que no se preocupen mucho. Ahorita en la imagen lo terminamos de entender. En el sentido de uno de los aminoácidos queda unido covalentemente a un fosfato. Sin embargo,
el cambio no es grande en la estructura primaria, es despreciable. El fosfato tiene carga negativa, cambia la forma de la proteína, cambia la forma de la enzima. Al cambiar la forma de la enzima, cambia la estructura tridimensional de esta, por lo tanto se modifica esa actividad enzimática. Cuando decimos que se modifica esta actividad enzimática, para el ejemplo de la fosforilación, podemos decir que se unen grupos fosfato, o puedo eliminar grupos fosfatos, ya que la misma enzima quinasa puede trabajar para unir fosfatos o para sacar fosfatos de una molécula. Y es lo que tenemos aquí. Si el regulador, el mecanismo alostérico está presente, está presente y modifica la estructura, se va a unir el fosfato y puedo formar una molécula ATP. Si él hace lo contrario, es decir, si se une a la molécula, ya formó el ATP. Si no se une a la molécula, pues descompone el ATP. Es lo que vemos en la imagen. Activación de zimógenos por proteólisis limitada. Se salió. Tenemos allí un zimógeno. Un zimógeno es una enzima que se fabrican en forma inactiva. ¿Para qué? Para poderlo llevar al sitio donde se requiere. Son precursores de enzimas entonces. Ellas, en lo que llegan al momento al sitio donde van a trabajar, se van a activar por proteólisis, es decir, va a romperse la estructura enzimática que está conteniéndolos, y es allí donde el zimógeno va a cortar un pequeño fragmento para que esa enzima quede activada. El ejemplo más sencillo: usted quiere comer huevo frito, usted tiene que romper la cáscara del huevo. Eso es lo que va a hacer un zimógeno: romper esa estructura que está protegiendo a la enzima para que ella pueda trabajar, y pueda trabajar entonces en base a su estructura primaria de esa enzima. Otro mecanismo de regulación, tenemos la disponibilidad del sustrato o el cofactor. Si tengo poco sustrato, no puedo trabajar. Si tengo poco cofactor, tampoco puedo trabajar. En este caso se trata de fabricar más enzima o fabricar menos enzima. Van a haber enzimas constitutivas y enzimas adaptativas. Diferencia entre ambas. Una enzima constitutiva son aquellas que están presentes siempre. Una enzima adaptativa son aquellas que aparecen solo cuando se les necesita. La cantidad de enzimas también puede ser regulada por la velocidad en la cual se degrada esa enzima, es decir, en la cual ella pierde su forma, ya que casi todas las enzimas tienen un tiempo de vida promedio. Por ejemplo, nuestro cuerpo, nuestras células, que están compuestas por proteínas, y esas proteínas tienen dentro de su membrana celular, esas células que están compuestas por proteínas tienen enzimas en su membrana celular, llega el momento en que se descompone. Por eso cambiamos por ejemplo, las células de la piel la cambiamos todos los días, cada 24 horas, cada 48 horas. Por compartimentalización de la enzima, vamos a ponerlo de esta manera, se tiene una parte de la ruta metabólica, una parte de la enzima dentro de la mitocondria y otra parte en una ruta metabólica. Quiere decir, el sustrato puede estar en un lugar de la célula y la enzima en otra. Al estar el sustrato en una parte de la célula y la enzima en otra, ellas requieren el transporte del sustrato o la enzima al sitio donde se necesita, y es allí donde él va a trabajar. Este proceso, donde están divididos los distintos sitios donde se encuentra el sustrato y la enzima, permite cierta regulación de esa actividad enzimática. De allí que la respiración celular solo ocurre en las mitocondrias, no ocurre en el resto del organismo. Y eso tiene una medida adaptativa. Recuerden que esas células, las células animales que están presentes, que tienen mitocondrias, por la teoría de Lynn-Margulis, ellas adquirieron esa mitocondria en un momento para poder vivir en ambientes donde estuviera presente el oxígeno. Y ahí viene el análisis.
¿El oxígeno es necesario? Sí, pero el oxígeno también te puede matar. De hecho, te mata, más lento. No tienes oxígeno, te mueres rápido. Vamos a seguir. ¿Cómo clasificamos o cómo le damos nombre a las enzimas? Para darle el nombre vamos a tener dos formas. Por el sustrato. Si el sustrato es la lactosa, usted toma leche, bueno, la lactosa, la enzima va a ser la lactasa. Si es por la reacción química que realiza, tenemos ADN polimerasa. ¿De qué se encarga la polimerasa? De formar ADN o de polimerizar el ADN. En ambos casos vamos a utilizar el sufijo asa, y esto es por una norma internacional, por las normas de nomenclatura internacional para nombrar las enzimas. En este caso tiene el nombre en inglés del nombre que se vamos a utilizar. Entonces, la clasificación va a depender del mecanismo de acción. Este cuadrito, recuerden que van a tener la lámina también en la página para descargar. Ustedes pueden copiar después su lámina con confianza, tranquilo, sin mucho apuro. Tenemos, si la enzima regula reacciones de reducción, la vamos a llamar oxidorreductasas. Si la enzima regula reacciones de transferencia de moléculas, la vamos a llamar transferasas. Si la enzima saca hidrógeno, se lo llamamos hidrolasas. Si lo que hace formar nuevas moléculas, isomerasas. Si esas moléculas lo que hacemos es hacer unión entre ellas, las llamamos liasas. Y así sucesivamente. Ejemplo: deshidrogenasas. Para las oxidorreductasas tenemos deshidrogenasas, saca el hidrógeno de la molécula. Aminooxidasas, va a sacar grupos aminoácidos de la molécula. De aminasas y catalasas. Y así sucesivamente los ejemplos. Factores que modifican entonces esa acción enzimática, ya habíamos nombrado al principio. La temperatura puede afectar al desnaturalizar la enzima la reacción enzimática. En el caso del cuerpo humano, si la temperatura sobrepasa de forma prolongada puede ser una hora, media hora, depende del metabolismo de la persona, los 40 grados centígrados, la persona puede morir porque se descomponen las enzimas, por lo tanto su metabolismo deja de trabajar. Al dejar de trabajar puede sufrir infarto, puede sufrir o puede sufrir alguna complicación, ya que sus órganos dejan de trabajar. Hay una desventaja en la temperatura, fíjense. Todas las enzimas o todos los catalizadores tienen una relación con la temperatura. En el caso de las enzimas, ellas tienen unas temperaturas óptimas. Yo puedo ir subiendo la temperatura del cuerpo y la enzima va a llegar a su momento óptimo. En el caso nuestro, nuestra temperatura óptima, 35, 36 grados. Si estoy haciendo ejercicio 37, esa es nuestra temperatura óptima. Si sube, las enzimas empiezan a trabajar más rápido, por lo tanto empiezan después a desnaturalizarse y se bloquean las reacciones. Pocas palabras, no puedo hacer un maratón a máxima velocidad. No lo puedo hacer a máxima velocidad porque primero limito las acciones del sustrato y cierro por completo la actividad enzimática. Se cierra toda completa y unos inhibidores competitivos allí, porque todo el mundo está compitiendo por el sustrato y además del sustrato las sustancias energéticas que necesita. Bajas temperaturas también aceleran la actividad enzimática. De hecho, vamos a hacer un experimento, el experimento que está relacionado con la evolución de los procesos energéticos, esto de las enzimas que son los que van a regular. Usted va a tener que calentar una sustancia, colocar esa sustancia en calor, colocarla en frío, colocarla encima y ahí veremos cuál va más rápido. Se darán cuenta que cuando calienta llega rápido hasta cierto punto, pero cuando enfría es mucho más rápido. Por la concentración del sustrato, lo que está diciendo el ejercicio. Si usted empieza a aumentar la concentración del sustrato, puede hacer un aumento rápido de la velocidad.
Pero si se aumenta mucho la concentración del sustrato, la velocidad de la reacción disminuye, porque aquí lo que se buscan son niveles óptimos. Todas las enzimas tienen niveles óptimos de trabajo. En pocas palabras, tenemos temperatura, concentración del sustrato. Vamos a la otra, pH. El pH en sí no afecta a la actividad enzimática directamente, sino que modifica la concentración de protones. Y al modificar la concentración de protones, además de alterar la estructura enzimática, el sustrato puede participar también en la reacción y dar origen a un substrato o producto. Por lo tanto, esa concentración de protones va a afectar directamente la velocidad de reacción, sin mencionar que ya dijimos que el pH puede llegar al momento que desnaturalice la enzima. También tenemos rangos óptimos para trabajar. Nuestro cuerpo trabaja la piel a un pH más o menos cercano a 7. El estómago, el pH debe ser aproximadamente 4. ¿Estás por debajo de eso? Tienes problemas. Si estás por encima, quiere decir que tengas un nivel básico, consumiste demasiados antiácidos, también generas problemas. O sea, se puede morir de las dos maneras. Bien. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la clase, en los encuentros. Vayan estudiando, que ya esta es la preparación para la segunda prueba. Que tengan un feliz día.